Conversamos nosotros a esta hora para nuestra edición de la 13 con el Seremi subrogante de la región de los ríos, doctor Keith de Hood. Ya está con nosotros en la línea telefónica. Doctor Seremi, gracias por contactarse con nosotros a esta hora para conversar un momento de lo que está pasando hoy día en la región de los ríos acerca de, bueno, varias dudas que hay al respecto, ¿cierto? De cómo se ha llevado la pandemia, por ejemplo, cómo ha sido el proceso de vacunación en este último tiempo y conversamos de esta forma con usted. Muy buena tarde para nuestra edición de la 13. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes a todos que están escuchando en este momento. Qué gusto de tener la posibilidad de hablar con ustedes. Bueno, gracias por conversar con nosotros a esta hora para nuestra edición de la 13. Seremi, preguntarle, ¿cierto? ¿Cómo ha sido el proceso de vacunación en la comuna de Paillaco, de Río Bueno, en gran parte en todas las comunas generalmente de la región de los ríos? ¿Cómo ha sido ese proceso hoy día que se ha destacado en los medios de comunicación y se ha destacado también en el extranjero, por ejemplo? Mire, el proceso en sí mismo ha sido bastante agradable, un proceso normal que ha incumplido en la mayoría de las comunas con la exigencia, la normativa que dice por calendario. Estamos todavía preocupados que no han llegado todas las personas sobre 65 años y que queremos siempre hacer la llamada para esta población que nos lleguen, que es importantísimo porque es la población de riesgo. Entonces, nuevamente queremos repetir esto, la gente sobre 65 años, por favor, se acerque lo más rápido posible. Y también queremos dar la tranquilidad de la comunidad que las vacunas están llegando más dosis. Tenemos que tener la tranquilidad que se cierran ahora tal vez algunos de los centros, pero los dosis lleguen entre las próximas semanas para retomarlo y comenzar nuevamente dando los dosis que corresponden a los grupos hereditarios que corresponden en cada comuna. Bueno, quizás insistir en eso, a hacer llamado a la gente que nos escucha, ¿cierto? Que se acerque. Obviamente entendemos y comprendemos que es un proceso tal vez largo, también es voluntario vacunarse, pero se insiste a la población de que por favor acudan, ¿cierto? Como corresponde según el calendario. Seremi, quiero preguntarle también qué pasa hoy día con la fiscalización, lo que se está realizando en los terminales de buses, por ejemplo, de las diferentes comunas de la región de los ríos. ¿Cómo se está llevando a cabo el proceso de fiscalización y cómo es realmente? Porque hay algunas interrogativas, algunas dudas de parte de las personas que fiscalizan, ¿cierto?, en los terminales de buses específicamente, donde nos enteramos nosotros y que se está solicitando, por ejemplo, el pasaporte sanitario, que nosotros lo conocemos como el código QR. ¿Cómo es ese proceso, Seremi, y cómo realmente es al momento de solicitar la información, en este caso, que sería el pasaporte sanitario? Es muy interesante su consulta en referente de pasaporte sanitario. Recordamos que eso es todo basado en la resolución 43, donde indica tanto regional como intercomunal, para viajar debe tener el pasaporte sanitario. Y ese pasaporte implica que tiene que entrar en el 619 y sacarlo por sistema. Ya. Ahora, podría haber algunas dificultades de bajar la información por el sistema de Internet, y eso cuando no tienen el acceso las personas bajando el bus, los mismos funcionarios en los terminales de bus de aduana tienen los formularios por escrito para que las personas se llenen en el momento. Pero por normativa, para poder viajar en buses, tiene que tener los pasaportes sanitarios, y eso existe para toda parte del país. Claro, la pregunta es, Seremi, también es en qué momento, por ejemplo, ya, porque todo esto depende, estamos siendo regidos de alguna manera por el plan paso a paso. Ahora, ¿esto depende del proceso o en qué situación se encuentra la comuna o se solicita o se debería solicitar en estricto rigor en todo tiempo mientras dure la pandemia? Porque ahí hay una pequeña confusión, porque las personas piensan, ¿cierto? Payaco, por ejemplo, nuestra comuna acá, salió de cuarentena total, avanzó a la fase 2 de transición que abarca cuarentena solo los fines de semana. Entonces durante la semana también se está pidiendo este documento, que es el pasaporte sanitario, que es el código QR. ¿Es efectivo que tiene que ser así, independiente de la fase en que se encuentra una comuna, en todo tiempo mientras dure la pandemia, o depende de la fase? Mira, es importante que tiene que recordar que todas las comunas en este momento, algunos están en una fase y otras están en otra fase. Ya. Entonces, no es solamente depende de la fase a la cual está Perfecto. su comuna.
tenemos que pensar que esta región en general tenemos que tener una mirada más completa. Y es importante que los pasajeros saben que cuando va en un comuna o que viene de una comuna que estaba en fase de cuarentena y te va a fase de transición, uno tiene que mirar y verificar que no son contactos estrechos y que cumple con las condiciones que deben estar que pueden viajar y no deben estar en aislamiento. Y eso se trata más bien de solamente detectar de las personas que están viajando que deben estar en su casa y están aprovechando el sistema. Por eso que está solicitando a todos y verificar cumplimiento de la normativa. Porque podría el Payaco estar sin problemas en este momento, pero ¿cómo nosotros verificamos que la persona que está llegando cumple con las normativas y de aislamiento cuando corresponde y no está afuera y puede ser una causa de que comience a hacer algún contagio entre la comunidad de Payaco? Entonces, esa es una medida de seguridad para evitar más que la enfermedad se extiende a otras personas. O sea, en estricto rigor, el pasaporte sanitario se debería, los profesionales, ¿cierto?, que están haciendo fiscalización y solicitando este documento, deberían de solicitarlo en todo tiempo. Mientras dure la pandemia, sí, debería ser solicitado este documento porque es la forma que ustedes tienen como profesionales de la salud de llevar un control, ¿cierto?, sanitario de las personas, de los habitantes de la región prácticamente, ¿no? Así, efectivamente. Es la única forma de verificar si esa persona corresponde a estar en la vía pública o no, según las condiciones sanitarias que lleva la persona. Porque queremos confirmar que esa persona efectivamente correcto, no debe tener el coronavirus y está viajando en los diferentes lugares. Correcto, cuando uno saca este código QR, ¿cierto?, del pasaporte sanitario, ingresa a la página, como usted muy bien lo decía, Seremi, www.c19.cl. Cuando uno ingresa a esta página y solicita, ¿cierto?, este documento, este código QR, uno ingresa sus datos y también tiene que hacer una declaración jurada al respecto. ¿Qué pasa si una persona adultera, ¿cierto?, la información o ingresa una información que no es la correcta? Por ejemplo, una persona que ha sido dado positivo al examen PCR y tiene el COVID-19 y debería estar obviamente en cuarentena y adultera eso para ir a otra comuna. Finalmente cierto, al momento de verificar el documento va a aparecer que está todo ok, pero ¿cómo ustedes saben o qué pasa con esa persona o qué tipo de sanción se le cursa a esa persona por haber infringido en este artículo? Porque es una declaración jurada que uno realiza. Efectivamente, es penado por ley si hay una falsificación de los datos de la persona que incorpore. Y va a ser fácilmente identificado porque justamente con el QR, que es una información nacional que indica a las personas que están haciendo abajo de vigilancia y que corresponde a estar en aislamiento. Entonces la persona podría tener una tendencia de mentir, pero al final la mentira se va a terminar en siendo un proceso legal en contra de ellos por mentir y lo van a poder verificar a través del sistema de QR. ¿Cuánto arriesga esa persona, por ejemplo, que infringe esa ley en cuanto a multa, en cuanto a una acusación sanitaria? No sé cómo se puede llamar realmente, pero ¿cuánto arriesga en lo que es multa esa persona? Eso varía de un UTM hasta 1,000. Ya. Y eso depende de la gravedad. En estos casos, si una persona está afuera y debe estar en aislamiento, pueden incluso sobrepasar los 100, 200 UTMs. Seremi, nosotros, precisamente quisimos darnos el tiempo y gracias nuevamente por contactarse con la radio porque queríamos resolver esta duda principalmente. Hay muchas dudas que quisiéramos hoy día hacerle varias preguntas, pero nos quisimos enfocar específicamente en el proceso, ¿cierto?, de fiscalización que se está llevando a cabo hoy día en los diferentes terminales de buses de las comunas de la región de Los Ríos, y yo sé que esto ocurre obviamente también en otras regiones de nuestro país, no solamente acá en la región de Los Ríos. Y queríamos enfocarnos netamente en esto para resolver estas dudas porque nosotros durante esta semana nos acercamos al terminal de buses, conversamos con las personas, había mucha, de alguna manera, cierto molestia de parte de los usuarios de los buses específicamente, pero muchas veces ocurre por falta de información también. También conversamos con ustedes por el mismo tema para resolver estas dudas y ya, claro, nos queda muy claro entonces de que mientras dure la pandemia, lamentablemente el COVID-19, mientras esté el plan paso a paso, ¿cierto?,
es así como se va a regir esto, se tiene que solicitar este documento, entonces las personas en todo momento deberían de portar al momento de salir, independiente de la fase que se encuentre en la comuna, deberían de andar trayendo, ¿cierto?, el código QR o el pasaporte sanitario. Ahora, ¿qué pasa si un adulto mayor no tiene acceso a Internet y tiene que viajar por una hora médico, etcétera? ¿Hay un criterio Mire, de parte de los fiscalizadores? ¿Qué pasa ahí? mire, muchas gracias por la consulta. Eso yo lo mencionaba antes. Sí, Parece que los funcionarios en Aduana tienen formularios perfecto. y la persona que no tiene el acceso tendrá que llenarlo en la forma de presencia directo en frente de los aduaneros que están en los diferentes terminales de bus. Entonces tiene la posibilidad de hacerlo en el momento también. Nos enteramos nosotros de algunos sumarios sanitarios porque no son partes, sino porque muchas personas decían me sacaron un parte. Bueno, no son partes, son sumarios sanitarios realmente. ¿Cuándo es necesario realizar un sumario sanitario a un usuario Seremi? Mire, normalmente el sumario sanitario es un indicador de incumplimiento de la normativa actual. Perfecto. Cuando uno se levanta un acta y es un acta de fiscalización, está indicando que la persona no está cumpliendo con la normativa paso a paso que tenemos hoy en día. Al no cumplir con esa normativa, se podría tener una sanción por no cumplimiento de la normativa o la medida sanitaria que corresponde. Y eso repite que puede terminar en una sanción monetaria o puede solamente terminar en una amonestación por escrito, incluso en los establecimientos más grandes que podría ser una provisión de funcionamiento. Pero las personas tienen que entender es solamente por no cumpliendo la normativa se levanta el acta y se procede a hacer un sumario sanitario. Yeah. Perfecto. Seremi, muchas gracias por conversar con nosotros. Ahí hablamos con usted, ¿cierto? Seremi subrogante de la región de Los Ríos, doctor Geihut. Gracias por conversar con nuestra edición de la 13 en esta tarde. Muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes y que esperamos que nosotros podremos terminar con esa pandemia un día u otro y que podemos volver a viajar sin sacar un permiso en el sistema. Pero hoy en día existe este reglamento y debemos cumplir a todos por el bien de toda la población. Muchas gracias por la posibilidad de conversar. Muchas gracias a usted, don Gates. Gracias por conversar con la radio. Es un poco molesto de alguna manera, ¿cierto?, este proceso que estamos viviendo, pero es así, tiene que ser así como usted lo explica. Muchas gracias, muy amable. Gracias a usted.